La chula opinión. Remasterizado y resumido. Muñecas, coleccionismo, coleccionistas, desde un punto de vista nada rosa. Clara. Bienvenidos. Episodio 2. Coleccionismo. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo están? Coleccionistas diversos, coleccionadores, coleccionistas del mundo. Una transmisión más. Estos programas de bajo presupuesto, ya saben. Pero bueno, poco a poco. Pues ahí vamos, creo que sí. Uno tiene que estar truqueando con lo que tiene. Ya sabes que agarras la camisa de por aquí, el camisón, los calzones de luchador de mi mamá. Y pues para truquear todo. Pero bueno, ya estamos acá, ya citada con toda la actitud. Levanta la mano quien está listo. Y sobre todo para mucho bufe, muñequil. Porque el tema del día de hoy, yo no lo considero ni polémico, ni dramático, ni nada. O sea, es algo que está sucediendo y yo creo que siempre ha sucedido. Pero pues ya sabemos que estamos viviendo una época, una era de las redes sociales, entonces te enteras, sí, es a facto. Y algunos lo hacen hasta público, ¿no? Este tipo de cosas. No nos vamos a enfocar nada más en ese tema, no se preocupen, o sea, no vamos a estar como tocando nada más el lado negativo, porque pues como en todo en la vida siempre hay dos versiones, dos lados, una que nos va a gustar más que la otra y así. ¿Y de qué estoy hablando? Ustedes estarán preguntando. Pues la pastora Briskin el día de hoy. Vamos a hablar acerca del coleccionismo, del mundo del coleccionismo, de la comunidad del coleccionismo, de cómo era antes, cómo se lleva ahora. Y los que lo vivimos desde tiempo atrás, cómo lo hemos manejado, cómo lo están manejando las nuevas generaciones y así. O sea, no nos vamos a... Y aunque toquemos temas polémicos, ya saben, aunque toquemos temas álgidos o dramáticos, ya saben que yo soy todo menos serio. Entonces le vamos a poner un poco de sal y pimienta, pues también para no azotarnos tanto, aunque sean temas que pues a lo mejor, como les dije la vez pasada, en el momento que te pasa algo, no te hace gracia. Por supuesto que no te hace gracia. Ya cuando pasa el tiempo y se tranquilizan las aguas y ya tienes la cabeza un poco más en frío, pues a lo mejor ya le ves el lado bueno. O aunque te siga molestando, pues ya tratas de verlo con un poquito más de humor. A mí me gusta tocarlo con humor desde el principio, ¿eh? Porque creo que eso me ayuda también a levantarme rápido a ciertas situaciones y demás. Y bueno, vamos a empezar, como dicen por ahí, desde el principio. ¿Qué es el mundo del coleccionismo? Bueno, todos yo creo que ya lo tenemos, unos más claros que otro. Es cuando una persona o varias se enfocan a adquirir, a resguardar, a tener en su posesión diferentes cosas. Pueden ser infinidad de, o sea, el coleccionismo abarca hasta lo inimaginable. O sea, hay gente que colecciona hasta uñas. Colecciona cosas, tickets que se encuentran en la calle, colecciona llaves viejas, monedas, llaveros de diferentes regiones o países, cuadernos, colecciona en nuestro caso, pues obviamente coleccionamos juguetes y siendo aún más específico, creo que la mayoría de los que están aquí o de los que nos hemos tratado en este año y medio, pues nuestro gusto hacia la colección va dirigido a las muñecas, diferentes líneas. En mi caso, en mi canal, y creo que la mayoría de la gente que me conoce, pues sabe que es Barbie. Y a la mayoría de los que vienen acá a echarse el coto, son también barbitúricos. Entonces, les digo, el coleccionismo puede abarcar lo inimaginable. O sea, hay gente que colecciona piedras, hay gente que colecciona hombres. Yo tengo muchas amigas
que coleccionan hombres. ¿Por qué no? Recuerden lo que les he dicho. En la viña del Señor hay de todo. Esta vida es un buffet y cada quien se sirve de lo que quiere, las cantidades que quiere. Si te indigestas, bueno, ya es tu rollo, ¿no? Porque bajo aviso no hay, ¿cómo dicen? Bajo advertencia no hay engaño, algo así, ¿no? Entonces, tú te puedes servir lo que quieras y a lo mejor te va a caer mal o te va a caer bien, etcétera. Nos vamos a enfocar en específico en el coleccionismo de muñecas y siendo aún más específico, no es porque los discrimine, amigos, pero yo me voy a enfocar porque es el ámbito o en la comunidad que yo he notado más que en otros lados. A lo mejor me voy a enfocar, les digo que en México, en el coleccionismo mexicano. ¿Por qué? Porque es, como les estoy diciendo, es donde más he notado. De otros países he oído comentarios, sí nos han hecho, no solo a mí, lo han hecho de hecho público, o sea, no es algo que me esté sacando de la manga o que me contaron en secreto y lo estoy revelando aquí por chismosa. No. Soy muy Pati Chapoy, pero hoy no. Bueno, al menos en eso no. Que en sus países pues no es muy unida la comunidad o no hay comunidad del coleccionismo y la poca que hay es muy cerrada, muy selectiva, muy elitista, muy bla bla. Vamos a abarcar todo eso también. Pero aquí, yo hablando específicamente del coleccionismo de México, creo que esto no tiene muchísimo tiempo, porque creo que se hizo el boom o el auge con respecto al coleccionismo ya más abierto, más público, a raíz de las redes sociales, obviamente, ¿no? Del internet y todo este rollo. Porque antes los coleccionistas siempre han existido, o sea, no es algo nuevo, no es algo que se puso bueno, ahorita está de moda, pero el coleccionista en sí ya existía. Son de antaño, o sea, hay hasta datos históricos de gente que coleccionaba diferentes cosas en sus épocas, ¿no? Pero era un coleccionismo privado, era un coleccionismo en silencio, era un coleccionismo muchísimas veces, si no es que la gran mayoría, del closet. O sea, tú coleccionabas algo, pero no lo decías abiertamente, nadie lo sabía, muchas veces ni siquiera tu familia ni tu misma pareja, porque pues no, pues siempre se ha visto como que raro. Aparte, ya saben, a lo largo de la historia, la gente que supuestamente es experta en el tema ha dicho que el coleccionar va muy de la mano del acumular. O sea, el acumular es la prima indeseable o la prima bastarda. Ay, soy yo muy feo. Bueno, la prima no querida del coleccionismo. Es una línea muy delgada entre el coleccionar y el acumular, que ya lo tocaremos un poquito más a detalle. De hecho, muchos aseguran que coleccionar es acumular, que no hay una separación, que no hay unos que sí, otros que no, o la línea delgada, no. Que en el momento que tú empiezas a coleccionar ya mucho y que llegas al punto en el que ya no puedes, ya no cabes, ya empiezas, y que aún así sigues agregando piezas a tu colección, que eso ya es acumular y demás. Pero bueno, a raíz de las redes sociales se da a conocer un poco más. No sé si a ustedes les ha tocado, pero antes, les estoy hablando, no sé, todavía en los 90s, principios de los 2000, me atrevería a decir, tú te enterabas que alguien coleccionaba cuando o esa persona lo decía, o era un conocido y alguien te decía, es que fulano tiene una colección grande, no sé, de porcelana, de figuritas de porcelana, o de vajillas, o de la abuela, ¿no? Decías, es que la abuela colecciona platos de porcelana, o gatitos de porcelana, o de esas muñequitas a las que les tejes y bla, 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 ¿no? Era como visto solo como para ciertos grupos, ciertas personas, sobre todo personas que eran solitarias, personas que siempre estaban en casa, que eran antisociales, personas mayores, adultos mayores, sobre todo, o sea, a los que era común saber que coleccionaban algo. Por ejemplo, yo recuerdo de niño
muy de niño, ya no me tocó ver su colección, pero sí supe que mi abuelo materno coleccionaba aviones a escala y a él le gustaba armarlos y pintarlos y demás. Después, por otras cuestiones, pues ya no, se tuvo que deshacer de su colección. Pero era como común, ¿no? Era saber que alguien era coleccionista en esas circunstancias, ¿no? Una persona antisocial, una persona mayor, una persona que a lo mejor tenía un problema de salud y no podía salir de casa, a las solteras o solteronas, como se les llamaba en aquellos ayeres, eran las personas a las que se les, pues era normal, entre comillas, porque tampoco era de que, sí, coleccionas, qué padre, no. O sea, al coleccionista se le veía como un bicho raro hasta la fecha. Nada más que hoy en día, pues nos vale gorro, ¿no? Si alguien lo entiende o no. Y de hecho, ni siquiera buscamos que nos entiendan. O sea, no va por ahí. Pero, pues en esos entonces era muy común. Y que aparte la gente no quisiera, por lo mismo decirlo, pues porque era tachado como les digo, como un bicho raro, como alguien que tenía problemas y sobre todo si coleccionabas juguetes, siendo adulto, sí te veían así como que, ¿qué onda contigo? O sea, juguetes, en serio, a tu edad, ay, qué oso, qué ridículo, ¿qué te faltó de niño? ¿Estás traumado? ¿Qué? Ya saben. Y bueno, los psicólogos obviamente pues le agregaban eso de que había vacíos que llenar, traumas de la infancia, cosas que no habías concluido, etcétera. A la fecha, muchos todavía lo siguen diciéndoles, o sea, insisto, pero pues ya la gente como que ya no se toma tan en serio esas cosas y ya como se atreven más, aunque algunos lo hacen ya de adultos por muchas circunstancias, porque en su momento no les dejaron tener los juguetes o los artículos que querían, porque la situación económica era otra, porque la pareja, porque la familia, la familia, los amigos, el lugar donde vivían, el espacio, no sé, muchas cosas que no te atrevías por lo mismo, o tú mismo habías crecido en un ambiente en el que tú también veías raro a esa gente, hasta que descubriste que ese artículo en especial te llenaba, te gustaba, en verdad lo querías, y no solo uno, sino querías, no sé, a lo mejor decías, en nuestro caso, las Barbies. Solo quiero esta colección. No me interesa llenarme de todas las Barbies del mundo. A mí me gusta esta línea, y esa línea quiero. Y cuando ya la complete, pues ya, bye. Ajá, hay muchos que a lo mejor sí lo pudieron hacer, pero la mayoría está de acuerdo que no. La mayoría nos vamos como hilo de medio. Dices una y terminas con una pared llena. Y luego de esa pared quieres llenar otra y luego, ya sé, ¿no? Entonces, con el boom de las redes sociales, yo les he platicado ya en otras ocasiones lo de mi colección, ¿no? De la primera parte y por qué empecé a coleccionar y toda esa línea. De hecho, quien no está enterado de eso es porque no ha visto mis otros en vivos. Los invito a que lo vayan a ver. Y ahí está más como a detalle, ¿no? Para no volver a repetir esa parte. Ya la segunda parte de mi colección, que fue a partir del 2017 en adelante, fue precisamente porque yo empecé a tener mi cuenta de Instagram desde tiempo atrás, pero yo no sabía que había cuentas de Instagram específicamente de gente que tenía ahí su cuenta con sus muñecas, con su colección, y que las mostraba, les tomaba fotos, les hacía video, y mucho menos, ni por aquí me pasaba, que hubiera contenido en YouTube de muñecas o de coleccionistas. Hasta que lo empecé a descubrir en Instagram, que la gente le tomaba fotos a sus muñecas. Primero descubrí una cuenta de Fashion Royalty, y wow, quedé fascinado con esas muñecas. Una vez que me enteré del precio y que lo difícil que era de conseguirlas, pues nada más se quedó ahí como en, fue mi error, mi fantasía. Y pues dije, no, ¿cómo? ¿No? O sea, están muy caras y ya saben, en ese momento pues tenía la idea de que no, ¿cómo crees? Están imposibles para mí, inalcanzables, bla, bla. Y después empecé a ver que había coleccionistas de Barbie, de Monster y de las muñecas que había en esos entonces, ¿no? Y todo lo que hacían. Y después de ahí empecé a conocer a unos coleccionistas que tenían canal de YouTube. Y yo, ¿qué?
canal de YouTube de muñecas, ¿cómo así? Pues empecé a ver contenido de muñecas. Uno de los primeritos que descubrí fue Jesús y sus dolls, porque yo empecé a meterme cuando descubrí, ya empecé a ver que se les podía cambiar el cuerpo, que se les podía hacer reroot, el maquillaje, ya sabe todo lo que muchos hacen. Entonces yo buscaba cómo hacer el reroot, porque ni siquiera sabía cómo se llamaba ese método. Entonces yo busqué y me apareció el canal de Jesús y sus dolls. Y ya cuando vi que él tenía su cuenta en Instagram y luego de su cuenta Instagram el canal de YouTube y todo el contenido que hacía de muñecas, que aparte era un hombre hablando de muñecas, y de él ya empecé a conocer a varios. Y en una de esas ya llegué con más coleccionistas. Pues para mí lo que me llama la atención es que había hombres ya abiertamente aventando la pela diciendo: me vale gorro que pienses lo que pienses de mí. Yo te muestro mis muñecas. Y eso me encantó. Obviamente te empiezas a enterar que tú vivías en el pasado y que vivías encerrado en una cueva y que el mundo del coleccionismo, la comunidad del coleccionismo ya llevaba tiempo, pero muchos apenas empezaban a darse a conocer y por lo mismo empezaba como a formarse una comunidad. Y a raíz de esa comunidad empezaron a surgir muchas cosas, la mayoría padres. Y es cuando te das cuenta de que el coleccionar ya no nada más era: compro mi muñeca, la veo bonita, ya sea que la deje en caja, la saque, la peine y la vuelva a guardar. No, sino que ya empezaste a ver gente que te inspiraba, que te daban las ganas de conocer, que te daban las ganas de ver su contenido, ya saben, todo lo que hoy en día hacemos. Y esa parte fue muy, muy de las cosas que más me gustaron. Que ya no había ese temor y que aunque la gente se burlara, aunque la gente de la misma comunidad, entre comillas, del coleccionismo, se burlara de cómo llevabas tú tu colección, aún así ya te valía gorro. Porque ya había un lugar con quien hablar, un lugar donde expresarte, un lugar en donde gritar a los cuatro vientos que te encantaban las muñecas y te valía gorro, si lo entendían o no. Esa parte estuvo muy, muy, muy padre y es por las que yo creo que me he quedado aquí haciendo contenido porque me gusta, lo disfruto. Esa es la manera, como se los he dicho antes, es la manera de ponernos a jugar con nuestras muñecas. Porque, seamos sinceros, cuando empezó todo el boom en las redes, antes de... Yo les estoy hablando que cuando yo abrí mi cuenta de Instagram ya con mis muñecas, exclusivamente de mis muñecas, de mi colección, de mi contenido como creador de contenido de muñecas, fue en el 2017, como a finales del 2017, pero ya cuando lo agarré ya así pero mega forma, fue a principios, como los primeros 3 meses del 2018. Ahí ya había varias personas que tenían sus cuentas de Instagram, donde hacían lo mismo, subían sus colecciones. Obviamente te empezabas a inspirar de lo que hacían otros, de los dioramas, que eso ya se los he contado, que esa fue mi idea, empezar con los dioramas, empezar con customizar, hacer la ropita, hacer los accesorios. ¡Ay, no! Ahí me di cuenta que yo no era de ahí. Y fue evolucionando. Yo se los conté en uno de los en vivos aquí. Yo empecé coleccionando las fashionistas, y de las fashionistas o lo curvis, y después empecé las regulares. Y después empecé a coleccionar ya otro tipo de muñecas como un poco más collector. Después empecé a coleccionar muñecas que yo jamás pensé ni por aquí que las iba a poder tener por lo caras, que después las encuentras baratas con las rebajas y todo, y va evolucionando, y creo que a la mayoría les pasa lo mismo. Hay quienes desde que empezaron a coleccionar no ha variado su estilo de colección, su línea, y está perfecto, porque son fieles saben lo que querían desde que empezaron. Por ejemplo, los que coleccionan Barbies antiguas, Barbies de los 80s, 90s, etcétera,
tenían muy claro que era lo que querían y ahí se han mantenido y está perfecto. Hay algunos que vamos descubriendo con el paso cuál es lo que realmente nos encanta. Hay muchos que les encantan todos los tipos de muñecas como Alepin y otros amigos coleccionistas que le encantan las Barbies, le encantan las Rainbow High, le encantan las LOL, estas antiguas de las que eran bebés, las que caminan de Lili Ledy, le encanta rescatar, igual a otros amigos también. Todo esto es un preámbulo, ¿eh? No crean que me estoy haciendo güey y no no voy a entrar en el tema. Ya una vez que empiezas a conocer y que yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer contenido, tengo otro canal, el cual ya no le he metido ganitas ni he hecho, pues nada, desde el año pasado, que hablaba de otros temas, no hablaban sobre el coleccionismo. Pero todo ese año que yo estuve subiendo contenido a ese canal, me sirvió para soltarme, para saber cómo hacerle, cómo editar, lo de la luz, lo del micrófono, que aquí, que allá, que el celular, que los trucos que vas sabiendo, ¿no? Me puse a ver infinidad de tutoriales y demás. Y ya para cuando finales del 2021, yo ya había conocido a muchos coleccionistas por Gigi Colecciona. Como yo les dije, el primero que conocí fue a Jesús y sus dolls. Supe de él. Y me encantó su idea y ya después por él obviamente YouTube te empieza a recomendar otros. Me recomendaba a Andrew Wolf, a Barbie de los Recuerdos, etc. Y entré al grupo famoso de Facebook, el que les digo que luego es de repente la sede del... de hecho por un post, por una publicación que hubo la semana pasada o antepasada, es que me decidí a hacer a tratar este tema y luego otras cosas que sucedieron estos últimos días, pues ya me dieron como más material, porque de esos grupos, ay, en verdad, yo le he dicho, ese grupo en específico de Facebook es la sede del hate, porque la gente sube ahí y de hecho la imagen de la miniatura que tiene en vivo, si se dan cuenta, soy yo con una Biblia que dice Collecting's Holy Bible, la Santa Biblia del coleccionismo. Porque hay gente que en verdad siente que tiene la verdad absoluta, la palabra que te hará libre con respecto al coleccionismo. Y se atreve a opinar. Pero bueno, ahorita vamos para allá. El caso es que cuando yo ya descubro a todos estos coleccionistas, obviamente en este grupo, la gente comentaba y hacía... Y a alguien se le ocurre hacer una dinámica ¿y si hacemos una tanda de canales o de Instagram y nos seguimos y compartimos nuestras cuentas de Instagram y nos seguimos y bla, bla, bla? Y en una de esas publica esta Gigi. Y yo empecé a seguir a varios de esos coleccionistas en sus redes sociales, que de hecho... La única que me sigue todavía de ese grupito que armó todo el desmadre de vamos a seguirnos, ay sí, comunidad, amor y paz, paz mundial. Gigi es la única que me sigue. Gigi es la única que me sigue de ese grupito. Y a raíz de que conozco a Gigi hablando en redes, veo que ella publica, creo que en una historia, algo así, vayan a ver mi video. Yo dije, ay, ¿a poco tiene un canal de YouTube? La atrevida. Ay, qué insolente, ¿cómo? Un adulto hablando de muñecas. Digo, ya había visto a Jesús y sus dolls y a los otros que les digo, pero aún así no estaba tan empapado. No, eran los únicos canales que seguía. O sea, si seguía 10, era mucho. Y aparte no me ponía a ver todos sus videos, porque aparte había ocasiones en las que hacían videos de muñecas que pues a mí no me llamaban la atención. Entonces no siempre estaba ahí. Entonces yo que veo Gigi su canal digo, wow, me encantó. Y muchos creo que la conocimos a raíz de lo de la Gatada 2020, que nos hicieron Gatada 2020, 2021 y parte de 2022, cuando nos pusimos el cubrebocas, la del bicho ese pedorro. Pues medio mundo estábamos en casa, ya sea trabajando, estudiando, o sea, haciendo nada. Y Gigi todos los días hacía en vivos, todos los días, y en vivos que duraban horas y horas y horas. Y empezó a hacer una comunidad del coleccionismo muy padre. Al menos eso creíamos la mayoría. Y todos estaban ahí, echaban cotorreo, mucha gente empezó a conocerse, a seguirse.
pues ya todos, o sea, ya sabíamos quién era quién y demás. Y obviamente, pues a Gigi le empezó a ir muy bien en su canal, le empezó a ir muy bien en Instagram y demás, pues porque todo el mundo empezó a hacer contenido en la verdad, en ese año. Porque estábamos encerrados y muchos lo usamos como, unos lo usaron como terapia, otros lo usaron para no volver. Yo, en mi caso, lo usé para no volverme loco. Entonces, ya cuando por fin pasó cierto tiempo, es cuando yo me decido a hacer contenido, porque dije, bueno, puse a ver el contenido que había, porque dije, donde ya haya alguien que haga contenido como lo que yo quiero hacer, pues sí se va a ver como, le estás copiando y todo, porque yo me empecé a dar cuenta que sí, mucho amor, mucho paz, mucha buena onda, mucha buena vibra, pero en ese grupo de Facebook se tiraba mucho hate a la gente que hacía las cosas diferente a lo que ese grupito, esa gente, creía que se debía hacer. Ejemplo. Y son cosas públicas, ¿eh? No estoy contando algo que me contaron en secreto y lo estoy soltando aquí la sopa. No, está documentado. Estas personas lo dijeron abiertamente en sus redes, lo hablaron del tema. Pero hubo un momento en que hasta Jesús y sus dos le tocó hate. No sé si recuerdan que él publicaba lo de sus muñecas del reroot. Todos sabemos que el contenido de Jesús y sus dolls va enfocado a hacerle reroot a sus muñecas porque son sus muñecas y a él le gustan las muñecas de pelo largo. O sea, ¿por qué tendrías tú que... te puede o no gustar? Está bien, estás en tu derecho que te guste o no algo, tampoco es de a fuerza. Pero ya aventar mala onda, mala leche y aparte compartir su contenido en este grupo para que los demás también se burlaran de que si estaba feo el reroot, que si ni al caso, que si cómo se atrevía, que bla, bla, bla. Y me llamó la atención porque yo todavía estaba muy inexperto en el tema yo en verdad pues, estaba muy contento con que se estaba haciendo una comunidad muy padre y que la gente por fin, había conocido gente que por fin me entendía, con la que podía tener contacto en redes, o sea, el conocer era en redes, o sea, en persona no conocía a nadie, pero todavía en redes. Entonces, eso me encantaba, porque desde la comodidad de mi casa podía tener charlas o podía aventarme un en vivo, y con temas que me agradaban, siempre estábamos hablando de que, ya supieron cuál va a salir, ya supieron de tal mona, ya supieron de tal contenido, ya supieron, ya, etcétera. Y eso estaba muy, muy padre. Pero luego en este grupito, ahí fue donde empecé a notar que no todos estaban en el mismo canal, o estaban dispuestos a estar en la misma vibra, o que tenían una idea de lo que era coleccionar muy distinta a lo de los demás, y equivocada. Y digo por qué equivocada. Porque tú no puedes dar por hecho algo que, o sea, que no es así porque no hay bases, no hay una ley, no hay algo que lo sustente, no hay un hecho que lo sustente, que lo sostenga, que lo confirme, de que así es y así se debe hacer, porque si no estás incumpliendo una regla, una ley o lo que sea. Y esta gente decía comentarios y se burlaba del contenido de otros creadores que se atrevían a hacer algo distinto, ya sea de reroot, ya sea de repaint, ya sea de customizar, ya sea de comprar, porque no solo se burlaban de quien le hacía reroot o de quien hacía repaint o de quien customizaba sus muñecas, sino ya empezaban luego a burlarse que si los que compraban muñecas, los que cazaban en el tianguis, que si los que compraban solo Playline, que si los cazaofertas, que si los conformistas, que si hasta hubo una ocasión en la que hasta la gente hacía comentarios despectivos hacia cierta marca, Barbie, porque ahora lo de hoy y lo de calidad era las Fashion Royalty. Como si todos en el planeta tuvieran las posibilidades para comprarse una Fashion Royalty. Que si te esmeras, si te pones las pilas, sí te podrías comprar en algún momento una muñeca, por lo menos una al año o una cada 2 años. Digo, tu colección sería más pequeña, pero si ese es tu objetivo y te vas a tardar un poco más, pues, y decides hacerlo, está bien. Es tu colección, insisto, es tu dinero y solo tú y nadie más que tú puede opinar acerca de cómo manejas tu colección o de lo que decides coleccionar y de cómo, lo que vas a hacer con esa colección. Después empezaban a criticar que si la sacaban de caja, que porque era un sacrilegio. Decían, es que ya perdió su valor. ¿Valor para quién?
valor para ti tal vez, porque a lo mejor tu idea de coleccionar es hacer un negocio, de que yo compro muñecas caras en caja para que de ahí me saquen en algún momento de algún apuro. Está bien. Si esa es tu idea de coleccionar, de comprar esas muñecas así, es tu derecho, es tu dinero, insisto. Pero ¿por qué pretendes que los demás hagan la misma cosa que tú o tengan la misma idea que tú o el mismo pensamiento? Y muchos dirán, chula, pero es que tú nos estás diciendo que las cosas no se deben hacer así y tú nos estás imponiendo tu forma de ser. Me perdonan, pero no. No, es que no es lo mismo. A lo que yo me refiero es que tú puedes hacer con tu colección lo que te dé gana, pero no pretendas mal informar. Y todo esto me llamó la atención bastante. Al principio dije, bueno, son unos cuantos, ¿no? Unas cuantas locas payasas ridículas, absurdas e inventadas que pretenden, y clasistas, porque es muy clasista de su parte el hacer ese tipo de comentarios, que solamente cierta colección vale la pena, o que ciertas muñecas vale la pena, o que ciertos coleccionistas son los únicos que se podrían llamar como coleccionistas porque tienen obras de artes, o manejan su colección en un cuarto especial y acondicionado. Y empecé a ver con el paso del tiempo que no solo era ese grupito, sino que muchos y creadores de contenido grandes y que tenían bastante público, y incluso aunque tuvieras un solo seguidor, a ese seguidor está ahí contigo porque le llama la atención lo que tú dices, concuerda con lo que tú dices, y por eso te sigue, por eso te ve tu contenido. Entonces, que tú avientes ese tipo de información, ahí estás mal informando a la gente. Una cosa es que digas, a ver, chicos, como yo les voy a ponerme yo como ejemplo. Esta es mi colección. A mí es al que le gusta. ¿Por qué? Porque aquí se va a quedar conmigo. Yo la pagué por ella, así que yo hago lo que se me dé mi regalada gana con ella. Les hago contenido para compartir. Si a alguien le gusta, bienvenido. Si no, váyanse a otro canal al que sí les guste y denle su apoyo. Pero no estén enchinchando aquí. Afortunadamente a mí nunca me han hecho comentarios despectivos ni nada, ¿eh? No sé si porque les dé miedo o por, no sé. Pero nunca nadie se ha metido. A lo mejor sí lo que me han comentado es, esa muñeca no me gusta. Y está perfecto, pues no te tiene por qué gustar. Y me da, si no me gusta porque la calidad, que porque el pelo, que porque su cara, que porque el maquillaje, la ropa se me hace muy sencilla. Y está perfecto, estás en todo tu derecho. Pero no me han aventado comentarios groseros, violentos y demás. Entonces esta gente lo que hace es que malinforma a los nuevos o a mucha gente, porque todo esto que les estoy diciendo, hay gente aún que no ha podido superar los rollos de su infancia, de su adolescencia, de su adultez joven, y no y por lo mismo tienen un carácter tímido, reservado, coleccionan pero con pena, con todavía reservas, con miedo, porque creen que son adultos y qué va a decir la gente, o les da pena porque ya tienen cierta edad y qué va a decir la gente de, ay, a tu edad, qué ridícula, porque sí las hay. Entonces, imagínense que se pongan a ver un canal o un en vivo en YouTube, en Instagram o en TikTok, de alguien que ya tiene tiempo y que se supone que tiene la experiencia y que tú sigues porque te gusta su colección, te gusta su contenido y crees en lo que te dice, o sea, su experiencia y el tiempo que lleva coleccionando lo avalan, y que te salga con fregaderas como esas de que es que si tú coleccionas Barbies de tianguis, o sea, no, ni al caso. O si tú coleccionas Barbies Playline, ay no, qué oso, qué feas, o sea, y cosas peores, porque hay algunos que sí se van con Tokyo Tamagotchi a la yugular de cómo se debería manejar el coleccionismo y demás. Y lo que más me ha llamado la atención es que la gente que sigue a estos personajes, hay mucha gente que les aplaude esa forma de pensar. Y tú dices, a lo largo de la historia de la humanidad, es muy clásico, muy típico que admiremos
seamos fans de gente que es grosera, despectiva, petulante, arrogante, soberbia, irresponsable, bla, bla, bla. Y ejemplos hay mucho, ¿eh? Con artistas, con políticos, con cantantes, deportistas, que son groseros con sus fans, que son groseros con su forma, que te malinforman, que avientan mensajes de odio, y los admiran. Entonces, obviamente acá con el coleccionismo hay mucha gente que se maneja con todo el color del mundo, súper rosa, súper cute, súper lindos, súper buena vibra, mucho arco iris, mucha buena onda, súper relax. Ay, paz mundial, amigos. Recuerden, así todo, el amor ante todo. O sea, pero son de los que dicen, esto no, yo nunca haría esto. Pero, y madres, avientan la pedrada, y madres otra pedrada, y madres, ¿verdad? Y al final terminaron haciendo todo lo contrario, con hechos de lo que según pregonan. Y todo eso mal informa, todo eso, y la gente no, muchos no se dan cuenta porque creen que es parte del, a lo mejor del show, o solo lo dijeron de broma. Y no lo digo yo, lo dicen expertos en el tema, lo dicen metafísicos. Las bromas van implícitas con un sentido de verdad. No, hasta lo dice el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. Obviamente hay de bromas a bromas, ¿no? De ciertos temas. Pero normalmente cuando queremos decir algo que nos molesta o nos choca, lo decimos en un tono sarcástico, lo decimos en un tono, ay, es broma, amiga, o sea, no te lo tomes en serio, o sea, entonces, en esto del coleccionismo nos vamos a encontrar de todos los sabores, de todos los colores, de todos los estilos. Y está en nosotros si nos queremos involucrar o no. Desafortunadamente hay mucha gente, insisto, que tiene una manera de ser que se deja manipular muy fácilmente con las palabras de alguien más y que se deja afectar por las palabras de ese alguien más. Para bien, para mal, ¿no? Están los dos lados. Y siempre va a haber así. Sí, yo creo que siempre ha habido. Lo que pasa es que a raíz de las redes sociales, pues obviamente se vuelve más público el asunto. A mí otra cosa que me empezó a llamar la atención es que en el ámbito del coleccionismo se empezaron a hacer grupitos bien marcados, bien marcados. No cabe duda que eso que dicen de el ocio es el peor enemigo del hombre y de la mujer y de la mujer. Y sí, porque empezaron es que todo este rollo, todo el boom, para bien, para mal, se dio a raíz del encierro que tuvimos en el 2020, 2021 y parte del 2022. Y como que empezó mucho el ocio, y obviamente muchos empezamos a hacer contenido, se empezó a hacer esta como comunidad, estos grupitos, y de estos grupitos, o sea, de ser un grupo, ese grupo se empezó a dividir. Y yo al menos, y esto lo dije públicamente, no es algo que me voy a inventar, y si alguien se lo toma muy a pecho, o se quiere poner el saco por uno de los grupos que voy a nombrar, póngaselo. Y si le queda corto, pues mándelo al sastre. Y me van o sea, díganme si exagero o no, pero se empezaron a hacer grupitos que al principio dices, pues no importa, en todas las sociedades, en la niñez, en la adolescencia, en la escuela, cuando en el trabajo, hasta en la familia, se pueden llegar a hacer grupitos. La mamá jala más con un hijo, el papá con otro hijo, o jalas más con la abuela, con los tíos, con los primos, o hay un grupito entre primos, etcétera. En el trabajo igual, en la escuela, etcétera. Pues en el coleccionismo no era la excepción. Y estos grupitos empezaron a volver muy marcados, y yo al principio decía, bueno, es que es lógico y está bien, o hasta cierto punto es normal, pues por el tipo de colección, ¿no? Lo que están coleccionando.
Y hay 4 grupos que yo noté. Y esto se lo dije en voz alta en su momento a alguien. Por si alguien más lo ve y quiere hacer después video reacción. Pero se empezaron a hacer 4 grupitos. Uno de los grupitos que yo primero noté fue el de los millennials. O sea, los más chavitos. Como los menores de 30. Era un grupo, ese grupo ya no existe. Desapareció, se fulminó. Se siguen, creo, llevando entre ellos, pero ya no está como muy marcado ese grupito. Estaba otro grupito que era el de los fresas. Esta élite rosa o VIP se transformó con el tiempo en lo que hoy llamo secta oculto rosa. Los integrantes originales ya no están ahí y terminaron muy mal entre ellos, chiquis. O los VIP. Los que eran de la alta elite y su contenido en diferentes plataformas empezó a crecer mucho y empezaban a coleccionar solo cierto tipo de muñecas caras o de otras épocas que son caras. Y está bien, o sea, cada quien hace lo que quiere con su dinero, ¿no? Y cada quien compra lo que puede, con lo que le alcanza. Y eso no hay bronca. O sea, aquí no estamos criticando lo que tú coleccionas o lo que tú decides hacer con tu dinero, porque solamente tú puedes, es el único que tiene derecho a opinar ahí. Porque tú no le estás pagando a ese coleccionista su colección, ¿no? Entonces, que te valga gorros si colecciona muñecas caras, muñecas baratas. Pero bueno, este grupito era de esos, que aunque compraran muñecas del tianguis, eran muñecas específicas de ciertas épocas. Y y pues eran así como que los fresas o los VIP, pues por eso, ¿no? Porque estaban como, era muy selecto el grupo. Y estaba el grupo de los tóxicos. Este grupito tampoco existe ya. Su lengua larga y afilada, el quererse meter en polémicas a lo tonto, pero sobre todo su toxicidad, acabó con ellos, Clara. Que eran los que armaban pedo, los que armaban siempre que estaban metidos en rollos, en polémicas y demás. Y estaba el de los alternativos. Otro grupito que tampoco existe ya, pues entre ellos jamás, escúchalo bien, jamás se apoyaron. Ay, mala santa, qué decepción. Que eran los que hacían un poco la diferencia de todos estos grupos. O sea, que aunque coleccionaran lo mismo que los otros 3, pero al momento de expresarlo, lo expresaban de una manera pues más, pues a su estilo. Todos tienen su estilo. Estos 4, cada uno tiene su estilo. Por eso tienen su público, por eso unos han crecido más que otros, bla, bla, bla. O sea, que eso ya lo hemos platicado. Que aunque tú hables de la misma muñeca, 4 personas hablen de la misma muñeca, esos 4 le ponen su estilo. Cuando hay copia, una vil copia, la gente lo nota y en automático te lo hacen saber. Cuando hay una copia. Puedes estar inspirado en algún otro. Y eso está bien. Porque todos nos hemos inspirado en alguien para hacer lo que hacemos y sobre todo los que creamos contenido. Y eso está perfecto. Y entonces yo cuando lo platiqué con esa persona, yo le decía, es que está bien marcado lo del coleccionismo de los grupitos. Y hasta me contestó, dice, apenas te estás dando cuenta, dice, esto es así y ya lleva mucho tiempo. Pero pues ahorita como tú ya le pusiste nombre a cada grupo, pues sí, la verdad es que sí, siempre he estado como muy separado. Y se entiende, porque pues los millennials eran los que coleccionaban más como muñecas actuales o de ciertas líneas que eran como más, entre comillas, juveniles o de gente de esa edad. Y el contenido y todo el rollo, pues se entendía que se juntaban más, ¿no? Era como un grupo más de ellos. Y los otros, como ya les platiqué, que compraban muñecas caras o de ciertas épocas, los tóxicos que hacían contenido, pero armaban desmadre, o sea, armaban polémica y todo el rollo. Y los alternativos. Y yo dije, pues sí, está el rollo. Pero llegó un momento en que empezó, eso, no sé, sí, se empezó como a volver bien marcado, bien marcado. Y empezó a haber como un rollo que ahí sí ya no me gustó, y rollo en el que yo ya no participo, ni mucho menos. Admito que en su momento yo me dejé influenciar
por querer pertenecer, o sea, y hasta me sentí muy ridículo porque dije, a ver, o sea, no seas payasa, ni que estuvieras en la secundaria para que te importara eso de pertenecer. No, que eso ya lo habíamos superado, ¿qué onda? Y la neta sí me sentí muy avergonzada y decir, ay, qué oso, no, qué oso, no, no, eso no me gusta, no quiero participar. Pero sí admito que en su momento sí me dejé influenciar por lo que alguien quisiera decir o porque alguien se molestó conmigo o me retiró el habla o me dio la espalda porque yo hacía las cosas de una manera distinta o porque participaba con alguien de otro grupo. Y así es el coleccionismo. Pareciera, tú dijeras, híjole, es que ¿cómo crees, mana? Pues si son muñecas, es Barbie, Rosa, Pinky Promise. Uy, no sé si me vaya a censurar YouTube, pero miren. No, hay de todo, le estoy diciendo. O sea, no todo el coleccionismo es así, afortunadamente. Y yo creo que por eso la gran mayoría seguimos aquí y seguimos haciendo comunidad de alguna manera. Simplemente lo que estamos, la gente que, o sea, todos los que están, los amigos que están ahorita en el chat, los que vayan a ver la repetición, los que han estado en otros en vivos, los que ven mis videos cada domingo, o le dan el me gusta o comentan cada que yo subo algo en mis redes y hago mis loqueras y demás, es parte de la comunidad, es parte, y eso está padrísimo. Y yo trato de ser recíproco con toda la gente que me apoya y que me pide su apoyo, porque también es válido pedirlo. Y eso está chido. Pero pareciera que como son muñecas, en específico pues, Barbie, que todo es color de rosa, que todo va en buena onda y que toda la comunidad es padrísimo todo. Y esto pasa en todos lados, ¿eh? No es exclusivo de la comunidad coleccionista, no. Puede pasar en el trabajo, puede pasar en la escuela, puede pasar en la familia, con tus mismos vecinos, etcétera. Pero pues llama la atención que somos adultos, que coleccionamos juguetes, en este caso muñecas, y que pues ya tendríamos que estar en un nivel pues distinto a cuando éramos más chavitos, porque la mayoría ya no somos tan chavititos, o sea, va a haber unos más jóvenes que otros, pero ya la mayoría estamos labregones, ya con pelícanos en el océano, o sea, como para andar con ciertas situaciones, ciertas cosas, ciertos temas, de que si te juntas con alguien de tal grupo, te veto. De que tienes que escoger un bando o te veto. De que deja de jugarle a Suecia porque en algún momento te vas a quemar y si no te van a vetar. Y etcétera. Y otros temas que no vamos a ahondar tanto en eso. Y empiezan, y esta gente se aprovecha de el poder, y lo digo entre comillas y bien subrayado, porque estamos en redes sociales y recuerden que es como la rueda de la fortuna. Un día puedes estar arriba y un día te vas para abajo. Así como puedes tener un chingo de seguidores, en el momento que tú hagas algo que la gente se da, porque la gente tarde o temprano, yo se los dije en un en vivo de Beck Aguilera en diciembre, uno de los últimos que hice con él en diciembre. Hablé de un tema en específico y dije, las cosas siempre se ponen en su lugar. La verdad, tarde o temprano, sale. Puede pasar un año, puede pasar, no sé, X, pero siempre, y la gente se termina dando cuenta cuando alguien no está haciendo bien las cosas. Quién miente, o quién, no sé, o quién se aprovecha, o quién se maneja de tal o cual forma. Y yo creo que con situaciones así también van a pasar, o sea, en algún momento, desafortunadamente, cuando tú te manejas, eres una persona narcisista, sueles hacer este tipo de ambiente. Bien dice, yo sé que dicen que entre más corriente, más ambiente, pero pues eso es en el antro. Eso es con los chacales. No con el coleccionismo. O sea, el coleccionismo, como dice Alepín, y es que yo concuerdo mucho con lo que dice Alepín, el coleccionismo es un hobby que debería de ser sano, que debería ser divertido, estamos aquí porque nos encanta y demás, y no permitir que este tipo de situaciones pasen. Yo soy de la idea, como ya se los dije al principio de la transmisión, si algo no te gusta, si estás pasando por algo desafortunado o con una situación así, y no te permiten hablarlo, la otra parte no se presta a que se hable
y se solucione, de, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? No hay como esa disponibilidad. Ay, vete de ahí y vete a hacer tu comunidad. Si esa comunidad no te aceptó, si esa comunidad te cerró las puertas, te dio la espalda, y aparte esa persona hizo algo para que los demás, como borreguitos, se fueran a seguirlo, porque le dan credibilidad o porque quieren pertenecer a ese grupito, porque lo consideran que es el grupito que les va a dar el estatus en el coleccionismo, en las redes sociales, como creador de contenido, pues es su rollo, que se vayan allá. Pero, como lo escribí ayer, tú no haces contenido para los demás. O esa es la idea. O debería ser la idea. Y voy a hablar por mí. Yo no hago contenido para los demás. Yo hago contenido que a mí me gusta, que a mí me gustaría ver en otros canales, pero respeto porque cada quien lo hace de su forma, con sus medios, con su estilo. Pero yo hago contenido que a mí me gusta y lo comparto. Y si lo reciben bien, lo siguen viendo, les gusta, bla, 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 lo aplauden, perfecto. Pero si no, o sea, eso de que la fama y que te empiezas a ser conocido es tan substancial y tan efímero. Si la fama con los cantantes y artistas es efímera, si no lo consecuentan, si no lo cuidan, si no cuidan todo lo que deberían de hacer, imagínense con las redes sociales. Imagínense con las redes sociales. Entonces, esto del coleccionismo tiene sus dos caras, en algunos momentos puede ser un arma de doble filo, puede ser no tan sincera o no tan... Porque te pueden envidiar por tu colección, porque tienes muñecas que ellos no tienen y que quisieran tener y que como no, ellos ya se creyeron, ya se convencieron a sí mismos de que no van a poder tener nunca una colección así. Muchas veces envidian a quienes abiertamente presentan, porque ahora resulta que si tú te compras una muñeca pues, considerada cara, o cualquier objeto considerado cara y lo quieres mostrar, va a haber gente que se va a sentir ofendida o que se va a sentir así como, ay, este presumido, ay, este payaso, ay, este bla, bla, bla. Ese es muy común, ¿no? Y también están los que te van a envidiar por tu personalidad. Porque no les va a caer bien tu forma de ser, no les va a caer que la gente te quiera, que la gente te siga, que la gente hable de ti, que canales grandes o personalidades que tienen ese nivel de masters, hablen de ti, te recomienden, que tengan participaciones contigo. La gente va a decir, ay, pero ¿por qué lo incluyó a él? ¿Por qué lo menciona? Si yo llevo más tiempo. Y eso es en todos lados. En el trabajo, ¿cómo se dan esos casos? De que puede haber alguien que lleva toda la vida y llega alguien y al poco tiempo consigue el puesto que el de toda la vida lo quería. Así son las cosas. Entonces hay gente que no sabe manejar bien esas emociones y las transforma en hate, no sé, muchos son, como les digo, hay coleccionistas que son muy narcisistas. Todos somos presumidos, todos los coleccionistas que mostramos públicamente nuestra colección, ya sea haciéndole videos, tomándoles fotos, haciéndoles shorts, reels, como sea, a lo grande o a lo pequeño, de manera profesional o de manera amateur, todos queremos mostrar nuestras piezas. Por eso lo hacemos de manera pública. Y es una manera de presumir de manera, entre comillas, sana. Pues sí, porque no estás haciendo con no hay una mala intención implícita en esa compartir. Pero hay algunos que esa presunción o ese rollo lo llevan a un nivel ya de si ser un presumido petulante, o ser narcisista, de que quieren que lo admiren, que lo aplauden, que todo el mundo diga, ¡ay, eres lo máximo, te amo! ¡Ay, amigo, ay, amiga! No, amor y paz entre nosotros, somos una familia, bla, bla, bla. Ay. Y
Solo entre ese grupito. Porque la idea que venden es de general, ¿no? De que toda la comunidad del mundo, de las galaxias. Cuando no es así, el apoyo tampoco lo vas a... Miren, yo soy la idea de que el apoyo, cuando tú vas a apoyar a alguien, lo das de corazón, sin esperar nada a cambio. Tú vas y apoyas a fulano, mengano, sutano, y si no es recíproco, allá en mí no quedó. O sea, que alguien llegue y diga, es que tú no apoyas, me perdonas, pobrecita. Pobrecita, conmigo te confundes. Loca payasa, ridícula, absurda. ¿Qué me ves? ¿Qué me posas? Estúpida, ridícula, babosa. Yo pelazo, cuerpazo, señorita de mi casa. ¿Por qué? Porque quiero. ¿Por qué? Porque puedo. ¿Por qué? Porque se me hinchan los... Ay, ¿qué más seguía? Porque las reinas usamos corona, las princesas diademas y las perras como tu cadena. Y también las de al lado usan tiara, pero porque eres una gata. Y que las de atrás me perdonen si mi trenza les molesta. Ay, ustedes disculpen, pero es que cuando lo digo una vez lo tengo que terminar. Si no me sale un grande en la lengua. Entonces hay gente que va a haber de todo en este mundo del coleccionismo. Yo soy de la idea que si no te incluyen en esa comunidad, en ese grupo, o te estabas en ese grupo y te sacaron, te desterraron por la razón que sea, que te valga. Cuando tú tienes tu conciencia tranquila, con la frente en alto, nunca al suelo. Al suelo solo se voltea a ver cuando te encuentras dinero. Pero o sea, no, siempre con la frente en alto. Cuando tú tienes tu conciencia tranquila, o sea, que te valga gorro, tú forma tu propia comunidad. Vete con la gente que sí te está aportando, con la gente que sí te está sumando, con la gente chida. Sí, y entiendo perfectamente que cuando pasan estas cosas, pues sí te puedes sacar de onda y te puedes decepcionar, pues porque cuando alguien pregona todo este amor, toda esta buena vibra, todo este arco iris, todo este color rosa, pues sí te puedes sacar de onda que haga lo contrario, o que cuando tú hagas algo que no le parezca, te ningunee o te haga a un lado y ni siquiera te avise, ni siquiera te pregunte, simplemente tú te enteras cuando ya está hecho. Y el apoyo que tanto pregonan no se lo dan a todos, solo se lo dan a ese grupito. Y dentro de ese mismo grupito no se lo dan entre todos. Pero siempre va a ser así. Siempre va a haber alguien que no va a jalar parejo, siempre va a haber alguien que va a tirar más rollo. Siempre va a haber alguien que sí, que es un tóxico de closet. A mí mucha gente se molestó cuando yo participé en un programa, se me olvidó el nombre. De un coleccionista peruano, somos coleccionistas latinoamericanos. Sí hubo molestias porque pues no la consideraban como, pues, era persona non grata. Y como yo les dije, yo me dejé influenciar por querer pertenecer y todo. Le decía, no, es que sí, me va a afectar a mi imagen. Y si luego no me dejan de hablar y fulano me engana y sutana, pues ya están bien posicionadas en los creadores de contenido. Y si por esta situación, todo lo que he logrado hasta ahorita se viene abajo, hasta que me pasó algo. Y yo dije, y al final me terminaron de todas formas dando la patada. Cuando supuestamente prefería ese grupo, y los otros que se disfrazan de buena onda y todo eso colorido y demás, yo se los he dicho aquí y no me van a dejar mentir. Yo visto de negro. Yo muchas veces mi look es muy darks, muy punk, muy así. Pero en mi corazón hay más colorido. Y en mis muñecas hay mucho colorido. Y hay gente que viste de colores claros, habla mucho de Dios, de las buenas ondas, ya saben, son súper dulces, súper amables, súper lindos. Ay, no, amor, destilando. Ay, esa es una novela, ¿no? Y son piel de Judas. No en todos los casos, no con todas las personas. Cuando algo no les sale como quieren o cuando una persona ya no la consideran grata, o sea, le dan la espalda y se portan de una manera completamente distinta a lo que tú pensabas que decían o que pregonaban. Y no estoy diciendo que con esto son personas malas ni nada. Todos somos humanos, todos tenemos nuestros rollos, cada quien tiene sus defectos. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo defectos.
No soy perfecta, yo sé que los estoy decepcionando y les estoy tirando de un altar mi imagen. Pero pues, a gozar y a chupar, que el mundo se va a acabar, la neta. Disfrutemos de nuestras colecciones, disfrutemos si se hace una buena comunidad entre nosotros, entre un grupo pequeño, entre un grupo grande, ¡qué padre! Pero si no, si nosotros empezamos a estar en una comunidad o nos empiezan a jalar a una comunidad y empezamos a ver cosas que no nos agraden, hay señales de alerta. Es como quien empieza con una relación y se empieza a dar desde un inicio, desde las primeras citas, que le gusta el chúpere, que le gusta, que es medio violento, que es medio machista, que es medio celoso, que es medio posesivo. Y aún así continuamos con la relación. Pero cuando se casan, creen que ahí va a cambiar mágicamente la relación. Y no, empeora. Y después dicen, es que es un borracho, es que es... Güey, te diste cuenta desde el inicio, desde la cita número 1. Ahí tiene que ver mucho la autoestima, tiene que ver mucho la educación que recibimos, el que te endiosas, que quieres pertenecer. ¿Saben cuál es el ejemplo perfecto para todo esto que estoy diciendo? Las Mean Girls, que eran las chicas pesadas. Hay muchas Reginas George y la otra, la de Lindsay Lohan. Tú eliges de qué lado quieres estar. Si por pertenecer vas a meterte con alguien como tipo Regina George, pues es tu derecho, ¿no? Pero pues todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos en esta vida, siempre va a tener una consecuencia, buena o mala, depende de lo que hayamos hecho. Pero vas del otro lado. O, como yo le hice, cuando me cuestionaron, es que te tienes que tomar un partido, porque por estarle jugando a Suecia, te vas a terminar embarrando y vas a quedar mal con uno o con otro. Y dije, es cierto, voy a tomar un partido. Y elegí el mío. El mío. Y yo decido, o sea, puedo compartir con uno, puedo compartir con el otro. Pero si en algún momento empiezo a ver como rollitos o demás, yo simplemente, así como dice el meme, dejo esto por aquí y ahí me voy. Y no me meto en rollos, la verdad. Yo aprendí muchas cosas, o sea, no hacer ciertas cosas, pues a la mala, por ciertas situaciones. Pero pues también eso te ayuda a crecer, te ayuda a como pues, a ser un poco más cuidadoso y demás. Y por supuesto que entiendo esa parte de que cuando te sucede, pues sí se siente gacho. Porque tú se supone que pertenecías a un grupo en el que te daban toda esa buena vibra, toda esa buena onda, y de repente te hacen a un lado, te sacan, y pues sí te cae de peso. Y muchas otras situaciones, ¿no? Pero pues cada quien decide qué quiere consumir, qué tipo de contenido, a quién quiere seguir, si es que quieren pertenecer a un grupo a cuál se van a ir, creo que nos quedamos donde nos sentimos a gusto o donde nos conviene. También puede pasar eso. Entonces ahí el coleccionismo es algo padrísimo, la neta. Desde que yo ya tomé esta parte de mi colección ya de una manera más consciente, más querida, ya con otra actitud, la he disfrutado bastante. He disfrutado de conocer, porque así como están estas Reginas George, está la otra parte. Está la gente que es muy agradable, que en verdad sí es gente que sabe hacer coleccionismo, sabe hacer comunidad, más que coleccionismo, comunidad, porque como les digo, cada quien va a manejar su colección como le da su regalada gana. Pero saben manejar esta parte de la buena onda, de un coleccionismo sano, un coleccionismo sin rollos. En el momento que hay algo que no les agrada, pues mejor se abren y dicen ahí bye. Y eso no quiere decir que te quedes callado por miedo, o porque eres un débil, o porque eres un tibio. No, simplemente habemos gente a la que no nos gusta esos rollos. A mí no me gusta meterme en esos rollos. A mí no me gusta la gente que es así. En el momento que yo percibo algo raro, me voy haciendo a un lado y voy tomando mis precauciones. Pero si las cosas se van subiendo de tono y empiezo a ver que dije, ay no, va a terminar metiéndome en un problema, o ya está mala copa, por así decirlo, te abres.
Y una de las cosas padres del coleccionismo es ese, la gente que vas a conocer de todo tipo de gente. Si en la familia, que la conocemos de toda la vida, desde que nacimos, luego te salen con sorpresas, añísimos después. Ahora imagínense a alguien que acabas de conocer, alguien que solo conoces de redes. Es que eso es lo que aprendí a ver, que hay gente que que usa un personaje. Yo visto de negro por convicción, porque me gusta, porque es el color con el que me identifico y con el que me expreso y con el que me siento libre y a gusto. Pero el color negro, o todo lo que se cree que alguien que viste de negro hace en la vida real, ni al caso. Mi corazón, o lo que yo hago, trato de que haya color. Porque el color negro no lo llevo a mi corazón. El color negro es parte de mi forma de ser y demás, y de vestir, de expresarme. El maquillaje, todo ese tipo de cosas es la manera de expresarme. Pero en mi corazón trato de que haya cosas, porque tengo muy claro, y lo he comprobado la mayoría de las veces a la mala, que eso a lo que llamamos karma, en verdad, la vida tarde o temprano, lo que pasa es que muchos no creen en el karma porque no te pasa en el momento. Pero hay veces que tú haces algo y pueden pasar años y la vida no olvida. Te pone en tu lugar tarde o temprano, no importa lo que sea. Si es bueno o es malo. El karma es como si aventáramos un boomerang. Avientas un boomerang y eso es lo que te va a regresar. Eso mismo que tú aventaste, eso mismo te va a aventar. Lo que dicen, si tú orinas para arriba, en algún momento esa orina te va a caer en la jeta. Entonces, si algo yo he aprendido es a no generar cosas que no quiero para mí. O sea, yo no le haría a alguien lo que no quiero que me hagan a mí. ¿Cómo pretendo yo pedir amor cuando no me lo doy yo? ¿Cómo pretendo pedir apoyo cuando no lo doy? ¿Cómo pretendo decirle a alguien amigo cuando no lo soy? Entonces, sí, eso es lo que he aprendido, que el karma se regresa. Entonces, cuando tú aprendes a pedir perdón o aprendes a reconocer que te equivocaste en algún punto, sí te quitas muchos pesos de encima, la neta. Y como dije, yo no digo nombres porque, una, no me corresponde. Dos, no quiero, y no es por miedo, insisto, no es por miedo. Es porque generaría entonces sí hay un mal rollo, ahí sí generaría una mala... Sería todo lo contrario a lo que estoy diciendo. Sería como esos personajes que dicen, yo no odio a Barbie, pero... Y le cortan la cabeza. Y se van a la yugular del personaje de Barbie o de los coleccionistas de Barbie. Haces una cosa, dices una cosa, pero en realidad demuestras otra. Y ese pues no es el punto. En el próximo, ahí sí vamos a hablar ya más en específico del tipo de coleccionista en específico. Que si el tóxico, que si el clasista, que si el buena onda, que si el chile mole y pozole, que si el cazador, el tianguero, el bonachón, el de nostalgia. Ese tema yo sé, de una vez se los adelanto, yo sé que ya lo han visto en otros canales, con otros creadores, pero como también yo les contesto, yo no lo he hecho. No han visto el estilo de Shula Briskin en uno de esos videos. Entonces, pues le vamos a dar ahí un poco de jiribilla. Si es que no me mandan a sicarios. Para darme partirme mi mandarina en gajos. Espero que les haya gustado. Espero que no se lo tomen a pecho, no se lo tomen a personal. Esto es más que nada para que se den cuenta, porque a lo mejor también eso puede ser algo que la gente luego no se da cuenta que cómo son. Creen que están haciendo lo correcto porque, pues como se manejan de una manera, pues creen que es lo correcto y que también es lo correcto hacerle ese tipo de cosas a las demás. Y pues a lo mejor alguien se los tiene que decir de una manera. Desafortunadamente, yo creo que lo que yo hice ahorita y lo que platiqué ahorita fue muy light,
muy diplomático, muy de una damita. Pero va a haber alguien que no lo va a hacer así y te va a decir las cosas en un tono que no te va a gustar. Y va a decir tu nombre en voz alta y no te va a gustar. Entonces mejor enfoquémonos a lo bonito, ¿sale? Y pues nos estamos viendo por acá en la próxima. Y ya saben, dedito arriba. Y ¡mua! Los quiero mucho y gracias por el apoyo. Esta comunidad que estuvo aquí presente, puro amor. Los quiero. Nos estamos viendo pronto. Bye.